Hoy vamos a ver componentes inteligentes y lo vamos a ver en especial aplicados al sector del mueble. Los componentes inteligentes nos permiten aplicar una serie de operaciones cuando insertamos un componente o una pieza dentro de un ensamblaje, con lo cual nos ahorra muchísimo tiempo. En este caso vamos a ver cómo se realizaría un componente inteligente en un picaporte. Este componente o este picaporte o herraje o lo que vayamos a utilizar lo podemos descargar de la propia página web de nuestro proveedor. Este proveedor muchas veces incorpora los propios modelos 3D, que son descargables en formato STEP u otro. Si no, así podemos desde la propia datasheet del proveedor modelarlo nosotros y generar nuestra propia librería de diseño. En primer lugar, incorporaremos tornillos con la herramienta Smart Fastener. Podemos ocultar cualquier componente con el tabulador. Marcamos una de las caras donde se ha hecho el taladro y le damos a agregar. Todos los taladros que se han hecho en esa operación se incorporará un tornillo de esa métrica. Esa métrica también es ajustable. Ahora lo que queda es crear estos componentes como componentes inteligentes. En primer lugar, colocaremos el primer componente, que será el que ensamblemos, y luego los componentes que van incorporados a este, que son la cajera o los propios picaportes. Podemos marcarlo desde la propia interfaz o incluso desde el árbol de operaciones. Para operaciones seguiremos en la misma metodología. Lo podemos marcar directamente desde el propio componente o incluso desde el árbol de operaciones buscando la operación que se ha realizado. Estas operaciones lo que harán luego será incorporarse donde lo ensamblemos. Una vez que hemos realizado todo esto, se verá un rayo que marca que es un componente inteligente. Es interesante luego este componente, el primero como base, incorporarlo en nuestra librería de diseño. Yo, por ejemplo, ya he creado mi librería de diseño con el nombre de madera. Únicamente solo habrá que hacer seleccionar el componente e incorporarlo con el nombre que nosotros queramos. En este caso le he puesto tapa. En este ejemplo hemos utilizado una puerta simplificada, donde poder estudiar cómo se comportan los componentes inteligentes. Ocultaré alguna de las piezas con la tecla de tabulador y luego incorporaré la pieza de componente inteligente solamente con arrastrarlo. A continuación le daré una serie de relaciones de posición, por ejemplo una relación de ancho. Con la relación de posiciones rápidas es muy sencillo y rápido poder ensamblar. Para que se ejecute la componente inteligente, lo único que hay que hacer es pulsar sobre la pieza. Se me aparecerá un rayo. A continuación, nos marcará una serie de referencias que debemos ir marcando una a una para que se generen todas las operaciones y componentes insertados. Como vemos, se ha insertado el picaporte de forma correcta. Para comprobar si se han realizado las operaciones correctamente, podemos, por ejemplo, hacer una bisección justamente por donde se ha insertado este componente. Como vemos, toda la cajera y el vaciado de esta puerta se ha realizado correctamente. Si lo ocultamos, vemos que están las operaciones realizadas de forma correcta. El siguiente caso se trata de una excéntrica, tan típica en el sector del mueble. Para este caso primero seleccionaré la excéntrica y luego el tensor lo seleccionaré directamente del árbol de operaciones. Para las operaciones las seleccionaré directamente desde el ensamblaje. De igual forma esto lo podemos hacer del árbol de operaciones o desde donde nos resulte más sencillo. Una vez que hemos creado ese componente inteligente, una cosa muy útil que nos puede resultar a la hora de insertar este componente
Se puede tratar de crear una relación de posición inteligente. Este tipo de posiciones luego nos ayudan a la hora de ensamblar cualquier componente. En ese caso, por ejemplo, esta cara de la excéntrica se tratará de una cara coincidente. Lo guardaremos y luego lo haremos igualmente. Como inteligente lo guardaremos dentro de la librería de diseño. A la hora de ensamblar será mucho más sencillo. Lo único que deberemos hacer será arrastrar esta excéntrica y acercarlo a la pared donde se va a realizar. Como vemos, busca la relación de posición que le dimos antes, que se trata de la relación de coincidencia. Lo giramos para que sea de forma correcta. Le damos a escape para que no se inserte más excéntrica y lo siguiente será buscar una relación de un plano que sea paralelo a la planta. Lo pondré paralelo. No tendré que darle más relaciones porque ya le he dado una relación de distancia dentro del componente inteligente. Como hemos hecho antes, le damos al rayo y se abrirá nuestro panel de control de operaciones inteligentes. Nos solicitará las referencias de las caras y a continuación se realizarán todas las operaciones que le dimos antes, al igual que los componentes como el tensor que vemos aquí. En este caso se trata de una bisagra. Esta misma bisagra la hemos descargado de la propia web del proveedor. Lo único que hemos hecho es insertar algún tipo de operación para que se pueda mover y estudiar un poco su movimiento. Una vez que hemos hecho todo lo que necesitamos, lo siguiente será crear un componente inteligente donde podremos luego guardarlo en nuestra librería de diseño. Seleccionamos los componentes y por último las operaciones, que las seleccionaremos directamente desde el ensamblaje. Por último, una vez que hemos realizado todo lo que necesitamos, lo interesante será guardarlo en la librería de diseño. En este caso seleccionaremos solamente la cazoleta. Para insertar las bisagras en este armario, por ejemplo, lo único que debemos hacer será una bisagra de sección y acercarnos donde insertaremos la bisagra. Por ejemplo, en este caso, si es la cazoleta, lo único que debemos será arrastrarla hacia la puerta. Nos busca relaciones de posición que le hemos dado antes. Marcando donde el rayo nos pedirá las referencias para realizar las propias operaciones. Marcamos la cara y se realizarán las operaciones así como la inserción del componente necesario. Lo siguiente será dar una relación de coincidencia de esta parte del componente con el marco de la puerta. Como vemos, las operaciones se actualizan en cuanto movemos cualquier componente. Para realizar la siguiente bisagra de esta puerta, lo haremos de la siguiente forma. Editaremos la pieza de la puerta. A continuación marcaremos la operación inteligente que se ha realizado en esta puerta y la repetiremos con una matriz lineal. En primer lugar marcaremos la dirección y luego la distancia a que se encuentran esas operaciones. Por último, lo único que haremos será mostrar los componentes que ocultamos antes y copiarlos a través de una matriz dentro de otra matriz, como veremos a continuación. Marcando los componentes, le damos a matriz de componente conducida por matriz y lo que haremos ahora será buscar la otra matriz que hicimos justamente antes. Con este simple gesto insertaremos todas las bisagras que necesitamos.
Para la puerta de la derecha podremos hacerlo de dos formas, a través de una simetría de todo lo que hemos hecho o incluso hacer otra vez las operaciones que hemos ido haciendo una por una. Como hemos visto, los componentes inteligentes son bastante útiles, sobre todo cuando estamos generando una nueva librería de diseño. Bueno, cualquier otra cosa no dejen ponerse en contacto con nosotros.